En la última clase vimos algunos casos especiales de factorización en los cuales nos enfocamos. Entonces hicimos esta tablita, ¿verdad? En esta tablita vimos pues algunos casos como lo son la diferencia de cuadrados, los cuadrados perfectos, que hay dos casos, con más y con menos, la diferencia de cubos y la suma de cubos. Fueron como algunas fórmulas como muy importantes que vamos a usar recurrentemente. Y quedamos en lo que era conseguir el factor común. ¿Listo? Entonces, como un pequeño repaso para conseguir el factor común, recordamos que para cuando yo tengo un polinomio y quiero encontrar el factor común, yo quiero encontrar el factor común tanto de los números como de las letras, es decir, tanto de coeficientes como de variables, ¿cierto? Recordando que los coeficientes son los que acompañan a mis letras y recordando que cada letra tiene sus propios exponentes. ¿Listo? ¿Puedo tener un polinomio en más de una variable? Sí. Entonces, de acuerdo a ello, voy a conseguir lo que es el máximo común divisor de los números, de los coeficientes, ¿cierto? Es decir, yo quiero un número que divida a todos al tiempo y además la idea es sacar el más grande posible para simplificar bien las cosas. Y también voy a mirar qué letras comparten todos los términos. Recuerden que los términos son los que están separados por sumas y restas. ¿Listo? Entonces en este caso tenemos un trinomio, un polinomio de 3 términos en dos variables, en x y en y. ¿Listo? Entonces tengo que mirar en cuanto a números, ¿quién sería el número que es el máximo común divisor de los tres? Entonces si yo hago la operación, pues me doy cuenta que el máximo común divisor de 8, 6 y 2, pues resulta siendo el 2. ¿Por qué? Porque el 2 los divide a todos y es el más grande que los divide a todos. ¿Listo? Ahora, si me enfoco en las letras, me doy cuenta que todos los términos tienen una x, entonces de alguna manera me va a servir sacar la x. ¿Cómo voy a sacar la x? Buscando el exponente más chiquitico de x para poder sacarlo como factor común. ¿Listo? Entonces en este caso para las x tenemos que su exponente más pequeño, ¿cierto? Pongámoslo acá como exponente menor de x es 1. ¿Por qué 1? ¿De dónde salió ese 1? Ah, salió de que esta x tiene un 1 invisible ahí, solo que no se lo pongo, ¿cierto? Porque elevar a la 1 pues es lo mismo. ¿Listo? Y finalmente necesito un exponente para la y. ¿Por qué también necesito un exponente para la y? Porque la y está en todos los términos. ¿Listo? Entonces voy a sacar factor común. ¿Listo? Entonces si me fijo en los exponentes de y, me doy cuenta que el más pequeñito es 2. Entonces digo, bueno, el exponente menor para y es exactamente 2. ¿Listo? Entonces ya con esa información que yo tengo ahí, yo sé que puedo sacarle un factor común a esto. Primero con coeficientes, ¿cierto? Entonces, coeficientes sabemos que a todos le podemos sacar un 2. Luego le podemos sacar una x elevada a qué exponente? Pues al que encontramos, a elevada a la 1. Y también le podemos sacar una y elevada a qué exponente? Al que encontramos, al 2, ¿cierto? Que era el menor exponente que estaba en todos. Y como estoy factorizando, entonces esto queda como factor común por lo que me sobra. Entonces, ¿cuánto le falta a 2 para hacer 8 multiplicando? Le falta 4, ¿verdad? Porque 2 por 4, 8. ¿Cuánto le falta a x multiplicarle para que sea x a la 4? Pues x a la 3, ¿verdad? Por leyes de los exponentes se suman estos dos, 1 más 3 y me queda 4. Y lo mismo con y. ¿Cuánto le falta a y al cuadrado multiplicando para hacer y al cuadrado? No, ya está completo. Entonces lo dejo como si fuera un 1 invisible ahí. Y cuadrado por 1, y cuadrado. Ahora, siguiente término. ¿Cuánto le falta a 2 multiplicando para hacer 6? 3. ¿Cuánto le falta a x multiplicando para hacer x a la 3? X al cuadrado. ¿Cuánto le falta a y al cuadrado para multiplicando ser y al cubo? Le falta solamente una y. ¿Listo? Y por último, el último término, entonces, ¿cuánto le falta a 2 para hacer menos 2 multiplicando? Solamente menos 1. Como es un menos 1, no coloco ese
uno invisible ahí como coeficiente, sino que lo dejo sin escribir. ¿Cuánto le falta a x multiplicando para hacer x? Lo mismo, 1 que multiplicando puede quedar como un 1 invisible ahí. ¿Y cuánto le falta a y cuadrado? Multiplicando para hacer y a la 4 le falta y al cuadrado. ¿Listo? Y con esto obtuve mi factorización por factor común. ¿Listos? Hagamos otro ejercicio. Resulta que no siempre está así el polinomio, pero a veces viene de forma explícita quién es el factor común. Es decir, que yo veo que no necesariamente tengo yo que hacer el trabajo de encontrarlo, sino que me lo dicen normalmente entre paréntesis, ¿cierto? En este caso yo me doy cuenta que x menos 3 y x menos 3 ya está multiplicando a ambos. Entonces simplemente lo que hago es sacarlo a un lado. Recuerden que en los números reales lo puedo sacar tanto a izquierda como a derecha. Entonces en este caso está a derecha, dejémoslo a derecha. ¿Listo? X menos 3 como factor común. Y queda multiplicando a lo demás que sobra. Fíjense que aquí no tuve que hacer la labor de sacar quién será el factor común, ¿no? Aquí simplemente lo estoy sacando a un ladito. ¿Listo? Y lo que me queda dentro de este corchete, pues la idea es que sea simplificado, ¿no? Que quede todo en su mínima expresión. Entonces dentro de este corchete resulta que yo tengo dos números que se pueden restar. Recuerden que en la suma y resta de polinomios siempre voy a hacer términos semejantes con términos semejantes. Entonces haciendo esto tenemos que, bueno, el 2x no se cancela con nadie, entonces lo dejamos 2x. ¿Listo? 4 menos 5 menos 1. Y por el otro lado me quedó mi factor común, que es aquel que estaba en ambos términos. ¿Listo? Entonces por este lado tengo mi factor común y por el otro lado me quedó lo que sobraba. ¿Vale? Entonces esta resulta ser la factorización por factor común de este polinomio. Listo, bueno, entonces ahora vamos a ver algunos casos que también nos van a servir para factorizar polinomios que de pronto no pertenecen a esta tabla, ¿cierto? Pero son polinomios que yo conozco un método para factorizarlos. Está los polinomios que son de la forma x al cuadrado, es decir, son polinomios de grado 2 más algún bx más algún c. Es decir, yo estoy factorizando polinomios que son trinomios, tienen tres términos, tienen que cumplir ese requisito, ¿cierto? Que de pronto el b sea 0. Ah, bueno, entonces parece un binomio. Listo, no importa, pero me refiero a que sea de grado 2. ¿Listo? Con que sea de grado 2, yo ya tengo esta forma. ¿Listo? Y la otra condición que tengo que cumplir es que aquí el que acompaña el x cuadrado sea un 1 invisible. ¿Listo? Un 1 acá que no se ve. ¿Vale? Esas son las condiciones que tengo que cumplir. Si tengo esas condiciones, entonces yo tengo una forma rápida de factorizar haciendo un estilo de ensayo y error. No siempre los números que voy a encontrar van a ser enteros, pero inicialmente yo voy a intentar que sean enteros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a factorizar estos polinomios? Yo voy a intentar buscar dos números que multiplicados me den el último término, que va a ser el papel de c. ¿Listo? Y sumados me den el coeficiente del término de la mitad, es decir, el que va a venir a ser el b. ¿Listo? Eso es lo que voy a buscar. Entonces, una vez que estoy buscando eso, digo, bueno, si yo quiero que multiplicados me den 12, entonces tengo que empezar a pensar en los factores de 12, es decir, en aquellos divisores que están en la tabla del 12, ¿cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, 12 es 12 por 1, listo, está bien, es 12 por 1. 12 más 1 me da 7, no, ¿cierto? Me da 7, no. Entonces, como no me da 7, no me sirvió. Listo, ¿quién más? Ah, bueno, 2 por 6 me da 12, bien. Entonces, 2 más 6 me da 7, no. ¿Cómo no? Entonces no me funciona. Listo, ¿quién más? Ah, bueno, 3 por 4 me da 12, perfecto. 3 más 4 me da 7, ah, sí. Ese sí me funcionó. Como ese sí me funcionó, esos son los números que estoy buscando. Pero si se dan cuenta, esto es por ensayo y error.
O sea, no estoy haciendo un método paso a paso, simplemente estoy ensayando y si de alguna forma logro encontrar esos números, perfecto. Yo voy a factorizar este polinomio como x más uno de esos números, en este caso por ejemplo 3, por x más el otro número. ¿Listo? Cuando tengo esa forma, entonces ya tengo la factorización del polinomio, súper fácil. Pero fíjense que aquí yo tuve que buscar que 4 por 3 era 12 y a la vez 4 más 3 era 7. ¿Listo? Una vez que tuve eso, entonces ahora sí pude factorizar el polinomio de esta manera. Y entonces tengo la factorización por ensayo y error. Bueno, profe, perfecto, muy fácil esa. Pero ¿qué pasa si tengo yo acá alguien que no sé hacer? Que no sea uno, perdón, que no me facilite el cálculo. Bueno, entonces en ese caso lo que yo voy a hacer es factorizar de la siguiente manera. Nuevamente ensayo y error, sí, pero de manera tal que yo aquí encuentre un par de números. ¿Listo? Un par de números que ya los anoto. Aquí pongámosle un A y pongámosle otra letra, pongámosle un M y un N, y aquí un R y un S. ¿Y qué tienen que cumplir esos números? Fíjense que aquí ya hay números acompañando a la X, ¿cierto? En el anterior yo simplemente tenía X más algún número y no tenía nadie que la acompañara. Aquí, por ejemplo, ¿cierto? Yo dejaba la X solita, la X solita. Claro, aquí como ya tengo a alguien diferente, necesito buscarle compañero a la X en ambos lados. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que cumplir esos números? Esos números tienen que cumplir que M por N me den el número que yo estoy buscando, en este caso 6, ¿cierto? El número que acompaña a X cuadrado, y que R por S me dé el término independiente, es decir, el número que no tiene variable, que no tiene X. ¿Listo? En este caso, 5. Eso es lo que tienen que cumplir. Entonces, yo tengo que ir haciendo ensayo y error de manera tal que cuando yo multiplique, me dé lo que quiero. ¿Por qué? Porque no siempre me va a servir. Porque, por ejemplo, si yo escojo, pongámosle que yo escojo acá 6 por 1, listo, perfecto, 6 por 1, 6. Y en este caso pongo, 5 por 1 es la única opción, ¿verdad? Porque es un número primo. Entonces solamente tiene esos divisores. Entonces pongámosle que yo escogiera esa opción. Entonces si yo hago acá 6x más 5, por ejemplo, por x solita más 1, y hago la multiplicación, se van a dar cuenta que no me funciona. No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque esto es una técnica de ensayo y error. Sí, tienen que cumplir esas condiciones, pero tiene que funcionar. ¿Listo? Entonces resulta que los que realmente me van a servir acá es cuando tengo a 3 por 2. ¿Listo? Y no en cualquier orden. También hay que tener cuidado con eso. No es lo mismo colocar, por ejemplo, 2x más 1 más 5, pongámosle, por 3x más 1. No es lo mismo y no va a dar. ¿Listo? Aquí olvidé un pequeño detalle, un pequeño muy importante detalle, y es que aquí tenemos un menos 5, no un 5. Es decir que esta multiplicación debe dar menos 5. ¿Listo? Entonces aquí tengo varias opciones. Tengo la opción de que sea menos 5 por 1 o que sea 5 por menos 1. Resulta que para este caso es precisamente 5 por menos 1. Entonces, como les digo, esta técnica es de ensayo-error. Claro, yo ya tengo unos candidatos, pero tengo que ir ensayando que me funciona. ¿Listo? Entonces, la factorización que me funciona para este caso es
3x más 5 por 2x menos 1. ¿Listo? El signo muy importante, que si ustedes hacen el producto, ¿cierto? Aquí les va a dar 3x por 2x, 3 por 2, 6, x por x, x cuadrado. Perfecto, lo logramos. Los independientes, 5 por menos 1, menos 5, perfecto. Y a la final, en lo que influye el orden, es que cuando yo haga, por ejemplo, 3x por menos 1 y luego 5x por 2, al sumarlos, me dé lo que quiero exactamente. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, 3x por menos 1 menos 3x, 5 por 2x, 10x, tendría 10x menos 3x. ¿Y eso cuánto me da? 7x, que es precisamente lo que quiero. Ahí es donde influye el orden. ¿Listo? En ese pedazo. Ahí es donde yo digo, bueno, ¿quién va primero? ¿Quién va después? ¿Cómo los ordeno? Y ya hice yo que esta es la factorización de ese polinomio. ¿Cómo lo sé? Me toca comprobar, me toca a ensayo y error. Entonces, si quieren lo hacemos. Comprobación de que precisamente esa es la respuesta. Entonces digo, bueno, 3x más 5 por 2x menos 1. Entonces hago la multiplicación. Recuerden que es el primer término por el primer término, nos da 6x cuadrado. El primer término por el segundo término nos da menos 3x. El segundo término por el primer término nos da 10x. Y el segundo término por el segundo término nos da menos 5. Términos semejantes con términos semejantes. Es decir, en este caso estos dos, con todo y negativo, nos dice que menos 3x más 10x, menos 3 manzanas más 10 manzanas, nos da 7 manzanas, ¿sí o no? Entonces el polinomio nos queda efectivamente 6x cuadrado más 7x menos 5, que es el polinomio que yo quería. Cuando la multiplicación me da, es porque hice la operación bien, ¿listo? Porque estoy haciendo el contrario de multiplicar o de expandir, estoy factorizando. Bueno, entonces teniendo ya nuestra tablita, ¿cierto? Del inicio, esta tablita, el factor común, los casos que estamos viendo acá, yo puedo combinar esos métodos para factorizar lo más posible un polinomio, y eso es lo que yo voy a llamar una factorización completa de la expresión algebraica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, recomendación, tip, siempre tratar de empezar por buscarle el factor común. El factor común nos va a simplificar muchos cálculos. ¿Listo? Si no se puede, pues bueno, busco a ver si se parece a alguna de las fórmulas que conozco. Pero si se puede, siempre tratar de sacar primeramente el factor común. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el factor común? Digo yo, bueno, listo. ¿Qué número divide a 2 y a 8? Y es el más grande. Ah, bueno, pues 2, perfecto. ¿Tienen la misma letra? Sí, tienen la misma letra, x. ¿Cuál es su exponente más pequeño? 2. Ah, listo, entonces saco un x a la 2. Listo, y ese es mi factor común, recuerden. Ahora, ¿qué me sobró? En este caso, 2 para hacer 2, solamente le falta 1, listo. X cuadrado para hacer x a la 4, le falta x cuadrado. Menos 2 para hacer 8, le faltan 4, ¿cierto? Multiplicarlo por 4. Y x cuadrado para hacer x cuadrado, ya está. ¿Listo? Esa sería mi factorización por factor común. Pero, mire, es que acá tengo una de mis fórmulas que me sirve. Si ustedes se acuerdan, esa es la diferencia de cuadrados. Yo tengo acá un x al cuadrado y tengo un 4, que un 4 es un 2 al cuadrado. Y yo tenía una fórmula para la diferencia de cuadrados. ¿Listo? Entonces, en ese caso puedo seguir factorizando. Entonces tengo 2x al cuadrado, que es mi factor común, no lo moví, no le hice nada. Y al siguiente, a este de acá, sí le voy a hacer algo, le voy a hacer diferencia de cuadrados, ¿cierto? Le voy a aplicar mi fórmula para diferencia de cuadrados. Entonces, la fórmula decía que era el primero más el segundo. Recuerden que aquí el segundo es un 2 al cuadrado por el primero menos el segundo. ¿Listo? Y esta sería mi factorización por diferencia de cuadrados. Este pedazo, claro, el otro pedazo sobrevivió porque ya lo había factorizado como factor común. ¿Listo? En este caso,
lo que apliqué aquí fue una diferencia de cuadrados. Listo. Y ya reviso todas mis fórmulas, a ver, ¿puedo hacer algo más? Como veo que no puedo hacer algo más, ahí termino y digo que mi expresión ya está en términos irreducibles, ya no la puedo factorizar más. ¿Listo? Por lo menos no con una de las fórmulas que yo conozco, pero en este caso, en general, ya no lo puedo factorizar más. ¿Listo? Y aquí, en este de acá, lo que apliqué fue factor común. Que siempre se recomienda buscar empezar por ese, sí se puede. ¿Listo? Entonces, para nuestro segundo ejercicio, misma recomendación, intentar empezar por el factor común. ¿Listo? Entonces, en este caso los coeficientes son 1, eso me facilita todo, no tengo que hacer la parte de los coeficientes. Miro las letras, ambos tienen x y y, perfecto, entonces mi factor común va a tener x y y. Ahora, x necesita su exponente más pequeño. ¿Listo? ¿Quién es su exponente más pequeño en este polinomio? 1. Listo, entonces la dejo a la 1. Y necesita su exponente más pequeño. ¿Quién es su exponente más pequeño en esta expresión? 2. Entonces lo dejo con 2. Y este es mi factor común. ¿Listo? Aquí estoy haciendo factor común. ¿Vale? Listo. ¿Quién me sobró? Ah, bueno, me sobró el primer término. ¿Cuánto le falta a x multiplicando para hacer x a la 5? Ah, me falta un x a la 4. ¿Cuánto le falta y al cuadrado para hacer y al cuadrado? Nada, listo, perfecto. Menos, ¿cuánto le falta a x multiplicado para hacer x? Nada. ¿Cuánto le falta al y al cuadrado para hacer y a la 6? Multiplicándolo, y a la 4. ¿Cierto? Porque se suman los exponentes. Listo, perfecto, profe, ¿ya acabé? No, mire que aquí vuelvo a tener una de mis fórmulas. ¿Qué fórmula? Diferencia de cuadrados. Profe, pero yo veo ahí exponentes a la 4. ¿Cómo así que diferencia de cuadrados? Ah, claro, es que yo puedo ver este pedazo como un x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿cierto? Aplicando potencia de una potencia. Y ya con eso tengo otra vez diferencia de cuadrados y vuelvo y aplico mi fórmula para diferencia de cuadrados. ¿Listo? ¿Cuál era mi fórmula para diferencia de cuadrados? Bueno, el factor común se queda quietico. Ese no le hice nada. ¿Cuál era mi fórmula? Ah, bueno, el primero en este caso es x cuadrado más el segundo, que es y cuadrado, por el primero menos el segundo. ¿Listo? Listo. Recuerden que ese x cuadrado y cuadrado salió de ver nuestro x a la 4 y a la 4 como estas expresiones. ¿Listo? Entonces, una vez tengo yo eso, digo, ah, bueno, listo, terminé. No, todavía no. Mire, estas expresiones es una suma de cuadrados, ¿cierto? ¿Que para eso tengo fórmula? No, listo, perfecto, entonces no pasa nada. Pero esta es una diferencia de cuadrados. Y para esa sí tengo fórmula, es la misma fórmula de ahorita, ¿listo? Pero aplicado a este solo término. ¿Listo? Entonces, bueno, dejo todo lo que está quieto, es decir, este xy cuadrado que salió del factor común, quieto. Este x cuadrado más y cuadrado que no tiene factorización que yo conozca, listo, quieto. Y este que sí le voy a aplicar mi fórmula de diferencia de cuadrados, se la aplico. Entonces digo, bueno, este va a ser el primero más el segundo por el primero menos el segundo. Y ya, ahora sí, vuelvo y reviso, termino y me doy cuenta que, listo, ahora sí ya terminé, ahora sí ya no tengo más de dónde factorizar. Entonces esta es mi factorización del polinomio. Listo, del polinomio inicial de arriba. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una factorización completa de esta expresión algebraica. Bueno, ahora, si quiero hablar de mis polinomios, siempre puedo hablar de polinomios con exponentes fraccionarios. Listo, recuerden que los exponentes fraccionarios lo que hacen es reescribirme las raíces, ¿cierto? Y con esa reescritura de raíces yo ya puedo aplicar propiedades de la potencia, que son
algo que yo ya tengo interiorizado, que ya lo he trabajado durante algún tiempo. ¿Listo? Entonces, vuelve a ser la misma técnica. Yo voy a tratar de sacarle a esto el factor común, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que intento siempre? Y es, digo, bueno, en los coeficientes hay algún número que los divida a todos y que sea el más grande. Listo, el 3. Entonces saco el 3, perfecto. En las letras, ¿tienen la misma letra? Sí, tienen la misma letra. Entonces saco mi X. ¿Y a quién escojo? Al exponente más pequeño. ¿Quién es el más pequeño entre el 3 medios, 1 medio y menos 1 medio? No, profe, no sé, yo así, nomás no me doy cuenta quién será el más pequeño. Listo, está bien. Haga su recta numérica. Listo. Y ubique las 3 fracciones. Listo. Cuando usted hace su recta numérica y ubica las 3 fracciones, se da cuenta que por aquí está el 0, por aquí está el 1, por aquí está el 2, por acá está el menos 1. Listo. Y cuando usted empieza a ubicar sus numeritos, se da cuenta que por aquí está el 1 medio, aquí está el 3 medios y aquí está el menos 1 medio. Entonces, en esa recta numérica, el menor es menos 1 medio. Ese es el que voy a escoger como el exponente que voy a sacar en mi factor común. ¿Listo? Entonces, como tengo ese exponente, ese es el que saco acá, menos 1 medio. Listo, entonces voy a ver, ¿cuánto le falta a 3? Para hacer 3, 1, listo, perfecto. ¿Cuánto le falta a menos 1 medio para hacer 3 medios? Lo puedo mirar en la recta numérica, ¿cierto? Sabiendo que le falta 1 y 2, o lo puedo mirar con operaciones de fracciones, ¿listo? Teniendo en cuenta que son fracciones con el mismo denominador, ¿vale? Entonces yo digo, bueno, quiero por acá en mi hoja borrador, donde la profe no se dé cuenta de lo que estoy haciendo, ¿cierto? Hacer las operaciones y decir, menos 1 medio más alguien tiene que darme 3 medios, ¿cierto? Para yo hacer la propiedad de los exponentes, multiplicar x por x y sumar los exponentes, ¿listo? La propiedad de las potencias. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, entonces ese alguien debe ser 3 medios menos 1 medio. Listo, hago esa resta. Aquí no es necesario hacer carita feliz porque tienen el mismo denominador. Entonces simplemente digo, bueno, ese alguien es, voy a hacerlo por acá, ese alguien es 3 menos 1 sobre 2. ¿Por qué de una vez? Porque tienen el mismo denominador, ¿vale? 3 menos 1, 2 sobre 2. Listo, simplifico y eso me da 1. Listo, quiere decir que a este de acá le corresponde el factor x a la 1. ¿Escribo ese 1? No, no es necesario. ¿Listo? Menos, ¿cuánto le falta a 3 para hacer 9? Multiplicando 3. Listo. ¿Cuánto le falta a x para hacer x a la 1 medio? Aquí cometimos un error. Voy a arreglar el error. Resulta que yo quiero menos 1 medio, lo paso a sumar, ¿cierto? Aquí cometimos un error. Lo paso a sumar. Entonces eso me da 3 más 1, 4 sobre 2, simplifico y me da 2. ¿Listo? Recuerden que eso también lo tengo por la recta numérica, ¿listos? Entonces aquí sería un x a la 2. Ya, volvemos, retomamos nuestro segundo término. ¿Listo? Entonces, por acá. Dijimos que a 3 le faltaba 3 para hacer 9, ¿cierto? Multiplicando. ¿Y cuánto le faltará a menos 1 medio para hacer 1 medio? ¿Cierto? En este caso sumando, porque cuando yo multiplico y aplico propiedades de las potencias, esos dos exponentes se suman. ¿Listo? Entonces, si yo hago la suma, digo, bueno, menos 1 medio más alguien, ahora tiene que ser 1 medio. ¿Listo? Entonces, como está restando, lo paso por allá a sumar. ¿Listo? Y digo, ese alguien es 1 medio más 1 medio. Entonces, ese alguien, como tienen el mismo denominador, sumo 1 más 1 sobre 2
me da 2 sobre 2 y ahora sí simplifico y este sí me dio 1. ¿Listo? Entonces este me da x solito, ¿vale? Listo. Más, ¿cuánto le falta a 3 multiplicando para hacer 6? 2. ¿Cuánto le falta a x a la menos un medio para hacer x a la menos un medio? Nadie, solamente multiplicar por 1, entonces cierro, ¿vale? Y ahí acabo de encontrar el factor común con un exponente fraccionario. ¿Listo? Se sigue el mismo procedimiento, claro, pero tengo que saber hacer las operaciones de fracciones, ¿vale? Las hago por allá a un ladito, está bien, no hay problema, lo importante es saberlas hacer. ¿Listo? Ahora resulta que ya terminé, ¿o qué pasó? No, pues resulta que este pedazo de acá vuelve a ser una de las factorizaciones que yo tenía por allá especiales. ¿Se acuerdan? Que era la factorización de este tipo. Entonces yo estoy buscando dos números que al multiplicarlos, en este caso me den 2, y al sumarlos me den menos 3. Lo pensamos por ahí, cuánto nos da, y si lo hago por ensayo y error, voy a encontrar que esos números van a ser multiplicados, me den 2, y sumados me den menos 3. Esos números van a ser menos 1 y menos 2. ¿Listo? Listo. Entonces voy a dejar mi factor común quietico, que ya mucho me costó sacarlo. Lo dejo ahí quieto y factorizo el siguiente. ¿Listo? Entonces el siguiente es este, que estoy haciendo por ensayo y error, y ese me salió que los números que estoy buscando son menos 1 y menos 2, entonces me va a quedar como x menos 1 por x menos 2. ¿Vale? Listo. Una vez lo tengo así, ya por fin, ahora sí, terminé mi factorización y lo dejé lo más extendido posible, pero con los factores más sencillos. ¿Listo? ¿Puedo hacer esto con el siguiente polinomio? Claro que sí. Entonces vuelve a hacer lo mismo. ¿Listo? Primero que todo voy a intentar sacarle factor común. ¿Tiene factor común? Ah, sí, mire, de una vez me lo están dando explícito. Este es lo mismo que este, pero no tienen el mismo exponente. Listo, ya le arreglo el exponente, pero como factores comunes son iguales. ¿Listo? Entonces lo voy a sacar. Y digo, bueno, yo quiero mi 2x más 1 como factor común. ¿Listo? Pero quiero escogerle la potencia más pequeña. Recuerden que siempre es con la potencia más pequeña. Entonces, la potencia más pequeña entre menos 2 tercios y 1 tercio. Listo, ya el solo signo me ayuda y me dice que el menos 2 tercios es más pequeño que 1 tercio, porque está antes del 0. ¿Listo? Listo, ese es mi factor común. Le pongo lo que le falta. Listo, aquí le falta una x, que está por ahí afuera solita. Y aquí quiero ver, cuando yo aplique propiedades de las potencias, menos 2 tercios, cuánto le falta sumando para hacer 1 tercio. Entonces yo quiero que menos 2 tercios más alguien me dé 1 tercio. ¿Listo? Entonces, como quiero eso, digo, bueno, entonces ese alguien va a ser 1 tercio, está restando, pasa a sumar, más 2 tercios. ¿Listo? Como tienen el mismo denominador, no es necesario hacer carita feliz. Digo, bueno, ese alguien es 1 más 2 tercios, que es 3 sobre 3. Simplifico y me da 1. Es decir, que a este solamente le falta el 2 más x, pero la potencia 1. Y ya. ¿Listo? Con eso me conformo. Recuerden que siempre voy a buscar que me queden las cosas más simplificadas posible. Entonces, como aquí tengo una x y otra x, voy a sumar términos semejantes para que me quede todo bien simplificado. ¿Listo? Entonces dejo mi factor común, 2x más 1 a la menos 2 tercios por, y lo de adentro, términos semejantes con términos semejantes. Una x más otra x en suma son 2x, ¿cierto? Una manzana más otra manzana, 2 manzanas.
¿vale? Más el número 2, que no tiene con quién sumarse. ¿Listo? ¿Qué me falta ahí? ¿Qué será lo último que me falta? Bueno, simplemente que en el último tengo ahí un 2 que está en ambos lados, entonces me puede funcionar como un factor común. Y como la idea es siempre dejarlo lo más factorizado posible, pues yo voy a sacarle ese factor común. ¿Listo? Voy a ponerlo aquí adelante, no tiene problema, lo pongo ahí adelante porque es un número, entonces para que me arregle bien las cositas, pero bien lo podría poner aquí en la mitad. ¿Listo? Cuando le saco el factor común, entonces aquí me queda la x y aquí me queda un 1, ¿verdad? 2 por x, 2x, 2 por 1, 2. ¿Listo? Y ahí tengo la factorización completa de mi polinomio. Bueno, entonces ahora para aplicar los diferentes casos de factorización, vamos a ver factorización por agrupación. Esto quiere decir que cuando yo tengo un polinomio así expandido, digo así largo, y no tengo una fórmula específica de las que ya conozco para aplicar la factorización, yo puedo intentar agrupar términos que me convengan, términos que me sirvan para yo decir, bueno, este polinomio puede ser por este lado. Por ejemplo, acá si yo agrupo 3x a la 3 con menos x a la 2 y luego dejo 6x menos 2, me doy cuenta que a ambos les puedo aplicar factor común. ¿Listo? Entonces digamos que a este le voy a aplicar factor común en azulito y a este le voy a aplicar factor común como en este rojito o rosadito. ¿Listo? Entonces cuando le aplico factor común, lo que tengo es que sacar el número que divide a 3 y a 1. No tengo, entonces no saco un número ahí. Listo, la letra, saco la x con su potencia más pequeña. Listo, x al cuadrado. Y dejo adentro lo que sobra. Sobró el 3 y sobró una x menos, y aquí pues solamente quedó un 1. ¿Listo? Esto sería la factorización de esta parte, de la parte azulita. ¿Listo? Ahora más la factorización de la otra parte. Entonces yo digo, bueno, voy a sacarle factor común a 6 y a 2. Bueno, pues 2. ¿Listo? En cuanto a letra, no tienen la misma letra. Listo, entonces solo le puedo sacar el factor del número, ¿vale? Y adentro me quedó 3x menos 1. ¿Listo? Y este sería el factor común de esta parte de acá, ¿vale? Listo, por agrupación sí me salió. Listo, pero entonces por agrupación también me quedó que este es igual a este. Entonces también puedo hacer factor común para ellos dos. Lo saco a derecha, listo, lo saco a derecha. Y a izquierda me quedó x al cuadrado más 2, ¿cierto? Que son estos dos que me quedaron ahí como volando, ¿cierto? Son estos dos. Y a derecha me quedó el factor común, pero esta vez un factor común que es 3x menos 1. ¿Listo? Que es esta parte de acá. Lo mismo puedo hacer con el segundo ejemplo. Ya con esto queda la factorización de este polinomio. ¿Listo? Lo mismo puedo hacer con este de acá. Entonces digo, bueno, yo tengo esta expresión, no sé bien cómo factorizarla, no tengo una fórmula para ella, puedo intentar agrupar, ¿listo? Porque veo que es un polinomio de 4 términos, no tengo como fórmulas para ellos, puedo intentar agrupar. Si yo agrupo, por ejemplo, x a la 5 más x a la 4 y agrupo x más 1, me queda que al segundo no le puedo hacer nada aún, pero al primero le puedo sacar factor común porque comparten la misma variable. ¿Listo? Y la saco con su exponente más pequeño, que sería x a la 4. ¿Qué me queda adentro? Bueno, x a la 4 para hacer x a la 5 me queda x. X a la 4 para hacer x a la 4 me queda
1. ¿Listo? Y a este no le puedo hacer nada. Bueno, no importa, ¿listo? A este no le puedo hacer nada al segundo, entonces solo factorizo este de acá. ¿Listo? Que sería con esta factorización. Pero por lo menos ya puede factorizar algo. ¿Listo? Entonces más x más 1. Ah, bueno, listo, pero resulta que ahora sí tengo un factor común. Tengo que este es igual a este. Entonces puedo factorizarlo y me queda como x a la 4 queda ahí solito, más x más 1 está multiplicando aparentemente por nadie, eso significa que hay un 1 ahí invisible, ¿cierto? Factor común, el factor x más 1. ¿Listo? Entonces resulta que ese factor común quedó acá y los dos que estaban sobrando, que era este y aquí un 1 invisible, quedaron acá. Y esa sería la factorización del polinomio por agrupación de términos. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces ahora vamos a ver qué es una expresión racional. Una expresión racional es una expresión donde puede haber un denominador que también sea un polinomio. ¿Listo? Vuelve a ser expresiones algebraicas, sí, pero entonces esta vez puede haber un denominador que sea también un polinomio. Entonces, cuando hablamos de expresiones racionales, hablamos de un dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio son los números donde efectivamente la expresión tiene sentido. ¿Listo? Donde yo puedo definir la expresión. Por ejemplo, en 1 sobre x, yo sé que la regla para que esto sea un número es que el de abajo no sea 0. Yo no puedo dividir entre 0. Entonces su dominio son todos los números menos el 0, ¿cierto? Todos los números que no sean 0. ¿Listo? Para la raíz, yo la voy a definir como la raíz de los números positivos. ¿Por qué? Porque todavía no me estoy metiendo con la raíz de los números negativos. No estoy en ese conjunto. Entonces, como no estoy en ese conjunto, su dominio van a ser los números que sean positivos, aquellos en donde yo defino la raíz. Y si lo veo de esa manera, entonces cuando yo combino estas dos expresiones, digo, bueno, el 1 sobre raíz de x, para que tenga sentido, tiene que cumplir esta condición y esta condición. ¿Listo? Si ustedes se acuerdan de cómo se cumplía un y, era que cumpliera esta a la vez y esta a la vez, juntas, al tiempo. Entonces yo quiero un número que sea positivo y a la vez que no sea 0. ¿Listo? Entonces tiene que ser estrictamente mayor que 0. Entonces, ¿qué quiero? Quiero mirar algunos dominios de algunas expresiones algebraicas, de algunas expresiones racionales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta primera es una expresión racional porque su denominador es 1. Y el 1 es un polinomio de grado 0. Sí, pero un polinomio. ¿Listo? ¿Quién es el dominio de esta? Entonces, si yo lo analizo, digo, bueno, ¿hay alguna restricción, alguna limitación? No, yo puedo hacer números al cuadrado, puedo sumar, puedo restar y no tengo problemas. Entonces digo que su dominio de esta expresión son todos los números reales. ¿Listo? No tiene problemas. Listo, de esta, de x sobre x al cuadrado menos 5x más 6. ¿Quién será su dominio? Bueno, aquí sí tengo una restricción y es que yo no quiero que el de abajo vaya a ser 0, nunca. ¿Listo? Entonces, tengo que encontrar los lugares donde el denominador de 0. ¿Listo? ¿Cómo hago esto? Aquí es donde se usa la factorización de polinomios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo factorizo el de abajo, me queda como la multiplicación de algunas cosas. Yo sé que dos cosas multiplicadas me van a dar 0 cuando ambas son 0. ¿Listo? Entonces yo lo que quiero aquí es que me quede una multiplicación de dos cosas. ¿Listo? Y me va a dar 0 si esta es 0 o si la otra es 0. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que ambas al tiempo sean diferentes de 0. ¿Listo? Si alguna de las dos es 0, me dañó todo porque lo de abajo multiplicado me da 0 y yo no puedo dividir entre 0. No en los números reales no puedo dividir entre 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Ver
cómo se factoriza el de abajo. Entonces, si yo lo hago por el método de ensayo y error, porque tiene la forma de ensayo y error, digo, bueno, dos números que multiplicados den 6 y sumados den menos 5. ¿Cuáles serán esos números que multiplicados den menos 6 y sumados den menos 5? Pueden ser, por ejemplo, menos 2 y menos 3. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo x menos 2 y aquí voy a tener x menos 3. ¿Vale? Entonces yo ya sé que si alguno de esos dos es 0, me daño todo. Entonces, ¿cuándo tengo que se va a dañar eso? Cuando x menos 2 sea 0, se daña. ¿Listo? ¿Cuándo x menos 2 es 0? Bueno, pues paso al otro lado del número 2 y digo, bueno, cuando x sea 2. En ese caso, se me daña todo. ¿Listo? En ese caso, no me funcionan las cosas. Lo tengo por ahí presente a un ladito. Listo. ¿Cuál es el otro caso donde se me daña? Cuando x menos 3 sea 0. Porque cuando yo multiplique, eso me va a dar 0. ¿Cuándo x menos 3 es 0? Bueno, paso el 3 al otro lado a sumar. Y digo, cuando x sea 3. En esos dos casos, se me va a dañar mi función. Entonces yo digo, listo. Entonces el dominio de mi función, o de mi función no, sino de mi expresión algebraica, van a ser el conjunto de todos los números menos esos dos que me causan problema. Entonces, todos los números donde x no sea 2 o x no sea 3. ¿Listo? Porque si alguno de los dos es uno de esos dos números, o 2 o 3, me va a hacer que lo de abajo me dé 0. Y yo no puedo dividir entre 0, me daña todo. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí ya empezamos a usar la factorización de los polinomios. Por ejemplo, para este último caso, ¿quién sería el dominio? Yo sé, por un lado, que para la raíz necesito que el número sea mayor o igual que 0. Y para el denominador necesito que esto de acá, x menos 5, sea diferente de 0. Esas son las condiciones que me toca ir mezclando. ¿Listo? Siempre voy mirando, bueno, qué condiciones tiene que cumplir el numerador, qué condiciones tiene que cumplir el denominador. ¿Listo? Entonces decir que x menos 5 es diferente de 0, es decir que x es diferente de 5. ¿Sí o no? Entonces yo lo que quiero son los números positivos. Entonces su dominio van a ser los números que cumplen dos condiciones, que es positivo y que es diferente de 5. ¿Listo? Fíjense que tiene que cumplir las dos condiciones a la vez. En este caso de acá tenía que cumplir alguna de las dos. Entonces aquí volvemos a tener cuidado con los conectores lógicos. ¿Listo? En este caso de acá, a la vez yo necesito que el de arriba sea mayor o igual que 0 y el de abajo no sea 0. En este de acá, yo necesito que el de abajo no sea 0. ¿Y cuándo es 0? Cuando uno de los dos es 0. Así el otro sea cualquier otra cosa. Ya con que uno de los dos sea 0, me hace el producto 0 y entonces no puedo dividir entre 0. Entonces aquí es un o, con que uno o el otro pase, me daña todo. Y aquí es un y, a la vez necesito que esto funcione y que esto funcione, juntos al tiempo. ¿Listo? Si uno de los dos falla, todo falla. ¿Listo? Porque si aquí este falla, ya no tiene sentido mirar este porque ya no pude definir quién es el numerador. ¿Vale? Listo. Entonces, cuando yo hablo de expresiones racionales, puedo combinar arriba y abajo polinomios. Y la idea es que me quede de manera más simplificada, de manera que yo pueda operarlo más fácilmente, como quien simplifica las fracciones de números. ¿Listo? Y para esto voy a volver a usar la factorización que he visto en los casos anteriores. Entonces voy a tratar de factorizar lo que más pueda, denominador y numerador, y voy a tratar de cancelar cosas. Por ejemplo, en este caso,
Si yo factorizo el de arriba por una diferencia de cuadrados, tengo que es x más 1 por x menos 1. Eso hablando del numerador. ¿Listo? Si yo factorizo el de abajo por ensayo de error, estoy buscando dos números que al multiplicarlos me den menos 2 y al sumarlos me den 1. ¿Cuáles serán esos números? Menos 1 y 2. ¿Listo? Entonces, x más 2, x menos 1. ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy factorizando para que cuando yo me encuentre con casos, por ejemplo, como este, yo diga, ay, mire, arriba y abajo tengo el mismo factor. Entonces puedo cancelarlos, como quien cancela números en las fracciones. Entonces, al simplificar esto, me queda que esta expresión algebraica realmente viene a ser x más 1 sobre x más 2, una expresión mucho más sencilla. ¿Listo? Vamos a ver eso con una expresión un poco más larga, un poco más truculenta. Si ustedes ven, aquí tengo que multiplicar dos expresiones racionales, ¿listo? Donde yo tendría que multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador y bueno, expandir eso de una manera muy larga. En vez de hacer eso, puedo ir simplificando. Entonces, por ejemplo, si voy simplificando el primero, ¿cierto? Este de acá, si yo lo voy simplificando, lo que tengo es, en el caso del numerador, nuevamente por ensayo y error, dos números que al multiplicarlos me den menos 3 y al sumarlos me den 2. ¿Listo? Entonces en ese caso, para que me den menos 3 al multiplicarlos y sumados me den 2, yo tendría el caso de 3 y menos 1. ¿Listo? Si ustedes lo verifican, da eso. ¿Listo? En el caso del denominador también lo voy a intentar factorizar. Entonces yo quiero, en este caso, me doy cuenta que este puede ser un cuadrado perfecto, ¿cierto? Porque 16 es 4 al cuadrado y 8 es 2 por 4. Entonces tengo la fórmula del cuadrado perfecto. Entonces puede ser un x más 4 al cuadrado. ¿Listo? Ese lado tengo esa factorización. ¿Listo? Entonces ahora si yo quiero simplificar este de acá, también puedo hacerlo. Entonces empiezo a mirar qué casos son los que me cumplen esa factorización. ¿Listo? Entonces esa factorización, por ejemplo, arriba puedo sacar un factor común, por ejemplo el 3, ¿cierto? Y adentro me queda x más 4 y abajo pues realmente no puedo hacer nada, entonces me queda x menos 1. ¿Listo? No le puedo hacer ningún factor, pero ya me di cuenta que en esta multiplicación tengo arriba y abajo a x menos 1 y a x menos 1, aunque estén en diferentes expresiones, como están multiplicando pues no me afecta, y tengo arriba y abajo a x más 4 y x más 4, que este está a la 2. Claro, es como si aplicara leyes de los exponentes, este a la 1, este a la 2. Las leyes de los exponentes me dicen que aquí sería la resta de los exponentes. ¿Listo? Las leyes de las potencias. Entonces aquí restaría 1 menos 2 y me quedaría menos 1. ¿Qué quiero decir básicamente? Que este se cancela con este y este se cancela con uno de estos. ¿Listo? Con solo uno de estos. Y así, al simplificar mi expresión, lo que tengo es un x más 3 con un x más 4. ¿Por qué x más 4? Porque solo se fue 1. ¿Listo? Por de todo esto se fue todo y me quedó un 3. ¿Listo? Entonces realmente lo que tengo es un 3 por esta expresión algebraica. Mucho más simple, mucho más sencilla que hacer todo la multiplicación de expresiones. ¿Listo? Y por último, lo que quiero ver es que también puedo usar estas factorizaciones y estas multiplicaciones para racionalizar el denominador. Resulta que hay denominadores que me los presentan con raíces y yo no quiero
usar las raíces en el denominador. Normalmente las raíces se dejan arriba. Entonces lo que voy a hacer es racionalizar el denominador como cuando racionalizaba números. ¿Listo? Y aquí va a entrar el concepto del conjugado. ¿Quién es el conjugado de una expresión? Es cuando yo tengo dos términos, ¿cierto? Dos términos con un símbolo o una operación en la mitad, es cambiarlo por la operación contraria. Entonces el conjugado de 1 más raíz de 2 es 1 menos raíz de 2. ¿Listo? Ese es el conjugado. Y al igual que en los números, cuando yo racionalizo, lo que hago es multiplicar arriba y abajo por esa expresión. ¿Listo? Donde aquí tenemos lo que es un conjugado. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago ese truco, ese pequeño truco de las matemáticas, lo que tengo es arriba, bueno, 1 por 1 menos raíz de 2, listo, perfecto. Y abajo lo que tengo es 1 más raíz de 2 por 1 menos raíz de 2, que si nos remitimos a nuestra tablita de productos o expansiones especiales que teníamos, esto es producto de una suma y una resta de los mismos términos, ¿cierto? Que nos daban la fórmula de el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces arriba en el denominador ya me quedó 1 menos raíz de 2, listo, no hay problema. Y abajo en el denominador hice el producto de estos dos, de 1 más raíz de 2 por su conjugado, y lo que me dio fue una multiplicación que yo ya le conozco su fórmula, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿vale? Entonces me queda 1 menos raíz de 2 sobre 1 menos, y raíz de 2 a la 2, lo que es como quien dice 2 a la 1 medio a la 2, que por reglas de los exponentes de las potencias, esto me da 2 a la 2 sobre 2, se cancelan y me queda como 2 a la 1. ¿Listo? Entonces cuando yo hago esa operación me queda 1 menos 2, y resulta que así me deshice de esa raíz en el denominador. Esto por eso quiero racionalizar, porque no quiero ver esa expresión de las raíces en el denominador. ¿Lo puedo hacer con términos más complicados? Sí, claro. Lo importante es entender quién es el conjugado de ese número. Entonces en este caso tengo otra variable, listo, no tengo x, no hay problema, tengo h, no hay problema. Yo tengo abajo una raíz y me gustaría deshacerme de esa raíz. Entonces lo que tengo es que multiplicar por su conjugado. ¿Quién es su conjugado? El mismo, pero cambiándole el número. ¿Listo? Entonces 4 más h más 2. ¿Listo? Ese es el conjugado. Arriba y abajo lo mismo, para no cambiar la expresión, ¿cierto? Para que sea multiplicar por 1. ¿Listo? Este es el conjugado de esa expresión. ¿Listo? Cuando hago eso, ya lo que estoy haciendo es racionalizar la expresión. ¿Listo? Entonces arriba me queda h por la raíz de 4 más h más 2, y abajo vuelvo a tener el caso de la multiplicación de suma y resta de dos términos. ¿Listo? Dos términos iguales. Entonces me queda el primero al cuadrado, el primero es 4 más h, raíz de 4 más h al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, que son 2 al cuadrado. Y eso me queda como, arriba pues hago la multiplicación normal, h por raíz de 4 más h más 2 h, aplicando propiedad distributiva. Y abajo recuerden que la raíz se me va con el cuadrado, y lo que me queda es un 4 más h más 2 al cuadrado, que dijimos que era 4, ¿cierto?
Por último, tengo un término semejante acá, un término semejante acá, que son dos números. Entonces los puedo sumar y me quedaría como h por raíz de 4 más h más 2h sobre h más 4 más 4, 8. ¿Listo? Y de esa manera racionalicé mi expresión. Me deshice de la raíz en el denominador. ¿Vale? Esto va a ser más útil cuando empecemos a simplificar expresiones algebraicas más complicadas. ¿Listo? Por ahora vamos a dejarlo hasta ahí. Y con eso tenemos factorización de polinomios, los casos más especiales, la factorización con potencias racionales, expresiones racionales, su simplificación y la racionalización de estas expresiones. Con esto finalizamos este video.